estuviera ejerciendo mi patrocinio, podría autorizar, por ejemplo, a Gianni dentro del expediente y tendría que decir el nombre y el apellido de Gianni completo, cuál es su documento, y con eso basta. Eso en cuanto a, digamos, saber qué personas quedan autorizadas. Podría ser Gianni, podría ser Agustina, podría ser Agustín, ¿sí? Luego, lo que es importante respecto a las autorizaciones es dejar en claro para qué estamos autorizando a Gianni, a Agustina, a Agustín en su defecto. Si es para retirar si es para retirar copias, si es para retirar algún oficio, si es para retirar alguna cédula, si es para asistir a alguna audiencia. Eso por un lado, cuando hablábamos de que el expediente era 100% papel. Ahora vamos a pensarlo en cómo históricamente fue, con el expediente 100% papel. Voy a la mesa de entrada, dejo el escrito de demanda, autorizo a los, pueden ser procuradores del estudio jurídico, sí, que colaboran, que ayudan, que trabajan conmigo. Entonces, siempre dejar detallado para qué estoy autorizando. Porque si me atiende un empleado despierto, como puede ser Agustina, como puede ser May en su momento, y chequea para qué está autorizado, y esa persona que acude a ver el expediente y quiere retirar un oficio no está autorizado para hacerlo, lo más probable es que le diga, no, esto no es procedente porque en las autorizaciones no está determinado que estás autorizado para realizar esa diligencia. Sí, me habrán odiado. Sí, claro, yo también, era bastante... Pero bueno, es muy importante porque después el problema... La conocía más y me hizo esperar un cliente, no lo olvidaré nunca más. Me lo maltrató un poco también. Tremendo. Entonces, siempre prestar atención. Autorizaciones para diligencias en general de gestión procesal y de tipos procesales que no tienen mucha relevancia jurídica. Otra cosa diferente, que es lo que yo les quiero aclarar, es la mesa de entrada virtual, que esto lo vamos a hablar en el contexto de COVID-19, porque no es que no estaba la mesa de entrada virtual, sino que todo lo digital adquirió mucha mayor relevancia y mucha mayor preponderancia, y la Corte acompañó con todas las acordadas que fuimos viendo el expediente digital. Entonces, ¿qué me está diciendo Rochi? ¿Llevarme el expediente, llevar un oficio papel? Es ridícula, estamos viendo el oficio electrónico. Bueno, les explico cómo solía ser y les explico cómo podría ser ahora. Obviamente civil y comercial, no familia, y civil y comercial, expediente que no es reservado. Pues ya sabemos que los expedientes reservados tienen ciertas características particulares que tienden a proteger los intereses en juego, que no es que cualquier persona lo puede ver. Del préstamo del expediente es otra cosa diferente. Yo no, si el día de mañana ejercen la profesión, no digan autorizo a el préstamo del expediente, porque llevarse un expediente tiene un montón de consecuencias jurídicas, sobre todo en materia de notificaciones. Entonces, guarda con el préstamo del expediente. Igualmente, el juez o la jueza no nos va a autorizar a eso. El préstamo del expediente, dentro de las autorizaciones, es un escrito particular. Yo solicito llevarme el expediente en préstamo como abogada patrocinante y puedo dejar la salvación abajo, lo va a retirar o autorizo a retirarlo a la persona tal y tal, apellido tal, documento tal. Eso me lo va a proveer el juez. El juez es el que dirige el proceso, entonces me va a decir, te lo presto por 24, te lo presto por 48 horas, no te lo presto porque no está dentro de lo que está tipificado para préstamo de expedientes, ¿sí? Entonces, dentro de las autorizaciones del préstamo del expediente, hacemos una salvación aparte, no es que yo pongo en el capítulo de demanda, autorizo a retirar el expediente, no. Esto es un escrito aparte que me tiene que proveer el juez, me tiene que decir por cuánto tiempo me lo va a prestar y básicamente si me lo presta o no. ¿Qué pasa hoy en día? Muchos juzgados lo que hacen, juzgados de avanzada, hay muchos juzgados civiles y comerciales en La Plata, como ustedes saben, siguen prestando el expediente en tiempos de pandemia, algunos los prestan hoy en día con todas las salvedades que eso tiene y los cuidados, y otros muchas veces lo que hacen es digitalizarlo. Aquellos expedientes que, como ustedes saben, está mitad papel, mitad electrónico,
muchos juzgados, con un activismo judicial marcado, por así decirlo, digitalizan el expediente. Entonces le dicen, doctor, venga a buscar el pendrive. Entonces, en vez de llevar el expediente y sacar el expediente dentro del juzgado con todo lo que eso conlleva, más hoy en día en este contexto, porque una persona podría tener, en su momento estar sano y después tener COVID o el papel, ¿no? No es algo higiénico, el tema del papel guarda mucha, digamos, basura o virus, por así decirlo. Entonces, lo que hacen muchos, que creo que esto vino para quedarse, es tráigame el pendrive, se lo digitalizo y se lleva el pendrive. Esto es una carga para el órgano, obviamente, porque digitalizar un expediente en tiempos de pandemia, con la poca cantidad de empleados que vamos una vez a la semana, con turnos, con guardias, imaginen que eso es una carga para el órgano, pero hay órganos que lo están empezando a hacer. No es lo normal, no es lo común, pero es lo que están empezando a hacer. Otra cosa diferente es la mesa de entrada virtual. Dentro de lo que es civil y comercial, te haces un usuario, si es que ya no lo tienen, de la mesa de entrada virtual, y ahí la mayoría de los expedientes que están digitalizados, uno puede acceder a verlos, siempre y cuando, repito, soy reiteratoria con esto, no sea reservado o no sea de familia. ¿Sí? Familia es otra cosa aparte. Entonces, nada, cuando pido autorización, tener en cuenta, me estoy olvidando de algo que les quería decir. No, básicamente tener en cuenta eso respecto a las autorizaciones. Cuando autorizo, a quién autorizo, nombre y apellido, el documento y para qué. Cosa diferente, situación procesal distinta es la del préstamo del expediente y situación distinta es poder ver el expediente desde la mesa de entrada virtual. Hoy en día por ahí es raro explicarles, quedan autorizados, porque me van a decir, Rochi, yo lo veo de la mesa de entrada virtual. Bueno, puede pasar, como puede pasar que no, porque estamos en una transición y hay muchas cosas que quedaron papel, ¿sí? Hay muchos expedientes que han quedado papel. Entonces, bien con lo digital, pero todavía no es todo. Así que tienen que tener en consideración lo viejo y lo nuevo, lamentablemente, ¿sí? Es una combinación de las dos situaciones. ¿Alguna duda de autorizaciones? ¿Alguien me quiere decir algo? Guille, ¿vos querés acotar algo? Yo estoy chocha, tengo internet que me vuela, así que ahora no me calla nadie, imagínense. Autorizar para ir a audiencias. Para ir a audiencias también. Otra salvación con eso que dice Guille, porque ustedes van a decir, a veces dicen para audiencias, otros me dejan para oficio, otro no me deja. El juez o la jueza es el director del proceso. Si la jueza me dice, no te autorizo, no te autorizo. No, pero quiero que vaya May a la audiencia porque yo no puedo. Bueno, puede decirte que no. O sea, por eso es también acá discrecionalidad judicial. ¿Sí? Si estamos dentro de las cuestiones que el juez o la jueza entienden que puedo autorizarte, te va a autorizar. En general, los órganos son flexibles con las autorizaciones, no hay mayores inconvenientes. En general se provee bastante rápido, quedan autorizados, pero puede pasar que algún juez diga no, para esto no, y bueno, nada, tendrá que ir el abogado o la abogada personalmente al juzgado, digamos. Rochi, sí. Sí. Escaneando el expediente, que esté digitalizado. ¿Nosotros lo vemos en completo o hay algunos escritos que no figuran en esa mesa virtual y entonces tendríamos que igualmente solicitar el préstamo? Bien, mirá, lo que sucede es que la mesa de entrada virtual es un reflejo directo del sistema Augusta que se usa dentro del Poder Judicial. Entonces, yo puedo escanear esa documentación y me la quedo en la computadora la documentación. Te la puedo proveer en un pendrive solo a vos, Leandro, o puedo generar un trámite dentro del sistema Augusta y subir esa digitalización en formato PDF. Solo si hago eso, si creo ese trámite y lo adjunto como un PDF para que vos lo puedas ver en la mesa de entrada virtual, lo vas a poder ver. Si no, tranquilamente, en el caso de que el expediente fuera reservado, por ejemplo, y yo no quiero que lo vean en la mesa de entrada virtual cualquier persona, puedo particularmente digitalizar esa documentación, quedármela en la computadora, como cualquier usuario, y te la doy específicamente a vos en el pendrive. Para que se vea en la mesa de entrada virtual, tengo que hacer un trámite y adjuntarlo dentro de lo que es el Augusta. Es de la única manera, ¿sí?
Una cosa es decir, bueno, hago trámites del 2009, 2010, 2011 o directamente, si vos me apurás y me tenés que, soy empleada y te tengo que decir cómo lo resuelvo, genero un trámite y adjunto todo el expediente en PDF, el archivo, a ese trámite. Ya generar un trámite uno por uno es una situación mucho más complicada. Entonces, genero un trámite, lo adjunto en PDF y ahí podés ver todo lo que pasó, no sé, desde el año 98 en adelante, lo que no esté digitalizado, ¿me entendés? ¿Se entendió? O puedo dártelo a vos, Leandro, el pendrive. Listo. Solamente Lo va a bueno que del 18 por acá casi todo digitalizado. Antes también, ¿eh? Antes te diría, hay mucho digitalizado, mucho, porque hay muchos juzgados que venían trabajando firmemente con el tema de la digitalización y la Corte prohibió. La Corte cuando en la acordada La 39-75 del año de ahora, de abril del 2020, terminó prohibiendo esto para no hacer un recargo a los órganos excesivos. Lo que sucedía es que si íbamos al expediente 100% digital, había una recarga para el órgano de digitalizar todo. Hay expedientes de 15 cuerpos, chicos. Cada cuerpo tiene 200 hojas. Entonces la Corte en esa acordada dejó en claro que tendemos al expediente digital, claramente, a la firma digital, ¿no? Dejando atrás la acordada 2514, como ustedes bien saben, pero el tema de la digitalización hizo la salvación de que no se haga, digamos, de todos los expedientes, sino era un trabajo que creo que de imposible realización. No sé qué piensan las chicas, pero hubiera sido mucha carga, digamos. Bien. Bien, después seguimos. Usualmente, cuando vean los modelos de demanda de Internet y eso, van a ver que hay un rubro que dice consideraciones especiales, muy común. Bueno, acá no es que haya un capítulo que tenga ese nombre. En realidad, consideraciones especiales quiere decir que se deja para el final un montón de capítulos que pueden estar o que pueden no estar según la consideración de cada caso particular. Como por ejemplo, las medidas cautelares o si es que la parte solicita el beneficio de litigar sin gastos. Pero, insisto, no es que haya un capítulo que se llame consideraciones especiales. Quiere decir que se deja para el final, por ejemplo, una medida cautelar, el planteo del beneficio de litigar sin gastos, Alguna cuestión de competencia, capaz. la citación de terceros. Eso igual después es flexible. Yo, por ejemplo, a mí me gusta poner la denuncia de un tercero al principio, porque es más claro, digamos, para la exposición de los hechos incluso, no al final. Pero bueno, eso después va a depender de cada escrito en particular. Las medidas cautelares sí me gusta dejarlas para el final. Del beneficio de litigar sin gastos ya hablamos, no es de buena técnica incluirlo en la demanda. Si lo hiciera, quizás yo lo colocaría al principio, no al final. Pero bueno, eso después es bastante plástico. Lo que sí quería decirles es esto, ¿no? Que no hay un capítulo que llame consideraciones especiales, no existe. Sí, suelen ponerlo en los modelos como, digamos, una introducción a que acá pueden ir medidas cautelares, citaciones terceros, bueno, lo que decía Rochi, también de alguna cuestión de competencia, pero no es que haya un capítulo con este nombre. Después ya estamos cerrando, ¿no? Vendría el petitorio, que es una suerte de catálogo de todo lo que se pide en la demanda. Es muy importante hacerlo de manera prolija. Ustedes rápidamente están pensando si esto tiene, digamos, alguna superposición o si es lo mismo que el rubro pretensiones. Bueno, no, hay una superposición parcial, porque ciertamente una de las peticiones que voy a enumerar va a ser que me hagan lugar a la pretensión con intereses y costas. Pero el petitorio en sí mismo es un catálogo de absolutamente todo lo que yo pedí en la demanda. Por ejemplo, se me tenga por constituido el domicilio procesal físico y electrónico, por denunciado el real, se me tenga por parte, se me tenga por abonada la tasa de justicia, la sobretasa, se me tenga por abonado el bono, el anticipo, y bueno, absolutamente todo. Hay que ser prolijo, dedicarle un tiempo a esto. Siempre cuento la misma anécdota, pero una vez
un compañero de maestría que trabajaba en el juzgado, en un juzgado de la instancia, confesaba, entre comillas, que él con tanto trabajo que tenía no leía nunca la demanda. Lo que hacía era mirar el petitorio, mirar los hechos y el petitorio. Entonces, si le quedaba alguna duda, pues optaba la demanda. O sea, una confesión judicial. Siempre insistimos en que no somos quienes para juzgar si esto está bien o mal, porque hay que ver qué es lo que haría uno con 40 expedientes arriba del escritorio. Pero sí está bueno para reforzar, digamos, esta importancia que tiene el petitorio, porque es un resumen de todo lo que pedimos. Por eso hay que darle, digamos, un momento, no es armarlo así nomás, porque encima está el final de la demanda, así que ya te agarra cansado. Pero digamos que el último esfuerzo está en el petitorio, aunque quede un poco largo, no olvidar nada, porque puede ser que el que del otro lado está proveyendo nuestro escrito lea, que lo primero que lea sea el petitorio después de ver los hechos, ¿no? A ver, que guarda cierta lógica, ¿no? Imagínense ustedes leyendo una demanda, primero leen qué es lo que pasó, uno se pregunta, bueno, a ver, ¿qué pasó? Acá leen los hechos, después de saber qué pasó, uno se pregunta, ¿y qué es lo que quiere este que viene acá a pedir daños? Bueno, entonces es lógico ir al petitorio. Entonces está bueno darle un poco de atención. Después viene el cierre, ¿no?, de la demanda, que es la típica frase, provéase de conformidad que será justicia, o alguna parecida. Y luego tenemos el tema de las firmas, que ahora lo va a comentar sucintamente Ro. No sin antes decir, cuando vean otros modelos, sobre todo viejos, van a ver los famosos otrosíes. No sé si Gianni, Mayo o Agus, que están en la instancia, todavía lo ven. Que no es, porque esto es gracioso, ¿no? A veces ponen otro sí digo, no es otro sí, ni es otro sí. Esto tiene raíz en que antes, cuando se escribía a máquina y se olvidaban de algo, hacían el famoso otro sí. Lo agregaban, al final lo volvían a firmar. Es como un complemento de algo que no se dijo oportunamente y que se agrega al mismo escrito de demanda. La verdad que con el uso del Word esto ya no tiene mayor sentido, pero es común, o por lo menos cada tanto se ve en algunas demandas. Ojo, La verdad Guille, no tiene mira, sentido. ¿May? me ha pasado de verlo, pero verlo bien, ¿sí? Esto de decir, no es que lo agregué medio de sopetón y después firmaron. No, no, la demanda ya estaba firmada, se dieron cuenta que se habían comido las autorizaciones, porque pasa con las autorizaciones. Entonces, después de que firmó tanto la parte como el abogado, abajo, otra vez la impresión, porque se toman el trabajo de configurar la máquina, ¿sí? Para que la impresión salga por debajo de las firmas, dice otro sí. Autorizo por medio del presente a tal cosa, a fulano de tal, con los datos que ya pedía Rocío. Y ahí abajo, como es una autorización que es para cuestiones meramente de gestión, directamente lo firmaba solamente el abogado, pero la firma de la parte sí estaba arriba de esa impresión. Eso es un otro sí que, bueno, ¿Y estaba bien dentro de la escrito manera que viene o escribiendo decía va bien. otro sí digo? Así que bueno, si lo van a hacer, acuérdense que es otro sí, no otro sí digo, porque eso queda horrible. No está bueno. Pero bueno, viene de la época en que se escribía a máquina. Imagínense escribiendo a máquina la demanda, después tener que escribirla de vuelta, no da. Entonces inventaron el famoso otro sí, que era para agregar algo al final y sin tener que escribir la demanda de vuelta, ¿no? Ahora es muy sencillo, como uno con el Word lo agrega y listo, se vuelve a imprimir y ya está. Bueno, ¿no? ¿Querés comentar algo, Ro, el tema firmas? Así ya pasamos a la exposición. Bueno, obviamente la demanda, como cualquier escrito, termina con las firmas, ¿sí? El cierre siempre es más o menos lo mismo, proveer de conformidad hacia la justicia, es algo protocolar, así que respecto al cierre no hay mucho más que agregar, son frases un poco ya que venimos hace años utilizando,
Proveer de conformidad, yo supongo que de conformidad a lo que uno viene planteando en la demanda, se refiere a eso. No sé, Guille, si vos te has puesto a analizar, supongo que es proveer de conformidad a lo que uno está exponiendo, pero bueno, hoy lo pensaba, ¿cuál será etimológicamente por qué de conformidad? Supongo que respecto a eso. Respecto a, bueno, petitorio, cierre y firmas. Me imagino que van todos siguiéndonos. La estructura ya la terminamos con las firmas. Bien. La firma, obviamente, va a depender del patrocinio, digamos, si me está acompañando un abogado para compulsar el expediente que es apoderado o apoderada o es patrocinante, ¿sí? Esa va a ser la diferencia. El abogado que tiene poder mediante escritura pública o los medios que se valgan para acreditar esa personería, pues también está un poco discutido hoy en día eso. El abogado que acompaña el poder, vamos a ponerlo en esos términos, la demanda la puede firmar solamente el abogado, no hay ningún problema, ¿sí? Respecto a si es patrocinante, la va a firmar el abogado y la parte. Cuando me refiero a parte, no me refiero a la parte un sujeto, ¿sí? La parte puede ser parte actora, parte demandada. La parte actora puede tener pluralidad de sujetos, como ustedes bien saben. Así que la parte actora, en este caso, quien sea que está cumpliendo esa situación procesal. Pueden ser varios sujetos. Cuantos sujetos estén involucrados como parte actora. Lo mismo como parte demandada, ¿sí? Respecto a las firmas, otra vez volvemos, por eso les decía que por favor lean la acordada 3975 de ahora de abril de este año, que también habla de la firma digital. A diferencia de otras acordadas de la Corte, esta acordada habla de escritos electrónicos, o sea, los que presentan los abogados y las abogadas, y de lo que es judicial también, y de resoluciones judiciales. Muchas veces la Corte habla de resoluciones judiciales en una acordada y en la otra habla de, o sea, lo que sucede adentro, por así decirlo, del órgano y lo que respecta a los abogados que ejercen la profesión. En esta acordada habla en general, también habla de escritos como de resoluciones judiciales e introduce el tema de la firma digital. Rápidamente se van a preguntar qué pasa porque los abogados tienen token con la parte que no tiene token. Bueno, eso es, en dos palabras básicamente, el abogado se queda como depositario de ese escrito, en este caso sería, por ejemplo, de la demanda, firma digitalmente, lo presenta electrónicamente y firma esa demanda digitalmente y se compromete a quedar como depositario del escrito que tiene la firma la parte. No es que yo no tengo la firma de la parte, ¿sí? De los sujetos que intervienen, que estoy patrocinando en este caso porque no soy apoderado. La tengo y me quedo con el escrito como depositario. Algún órgano me puede decir, escaneámelo y acompáñame la firma que la quiero ver. Otro puede decir, bueno, quedás como depositario a comprometerte que cuando se levante esta situación, la ASPO, a traerlo al órgano, ¿sí? Pero bueno, sí. Hago una consulta y que te interrumpa. Sí. En cuanto a la firma, o sea, depende del patrocinio, pero ¿en qué caso se necesita la firma del abogado y la firma del demandado? Sí. Si estás ejerciendo el patrocinio letrado, sí. ¿Sí? Si vos, María Candela, sos mi patrocinante, ¿sí? Y me estás representando a mí legalmente, vas a necesitar en cada escrito que no sea de mero trámite, mi firma. Ajá. ¿Sí? La Corte dejó en claro, dijo, son todos los escritos de mero trámite, básicamente, salvo 5, 6, 7, 8, no sé cuántos son. Demanda, contestación, expresión de agravios, memorial, una liquidación puede llegar a ser, ¿sí? La Corte detalla ¿qué acordada es? Se las paso. Una de las acordadas con esto de lo digital. La 3842 del 2017, Ron. 3842 del 2017. Sí, ahí están todos los... Ahí estableció qué es de mero trámite y qué no. Lo que no es de mero trámite, necesitamos la firma de Candela, solamente. ¿Sí?
Si sos apoderada, ni hablar, todo lo vas a firmar vos, Candela. Pero en el caso de que no, tenés que diferenciar. Esto de mero trámite, esto no es de mero trámite. Bueno, la Corte ya lo resolvió eso. Sacó una acordada y dijo, bueno, es todo de mero trámite, salvo esto y esto. Listo. En ese caso, necesitamos la firma, mi firma, en el ejemplo que acabo de dar, ¿sí? Impecable. No, de ¿Qué pasa, nada. Rochi, si no está la firma del cliente en una demanda? Bien, excelente. A ver qué pasa, chicos. Esa pregunta que se las queríamos hacer a ustedes. A ver qué piensan. el 48. Ese escrito, El artículo 48. sin invocar artículo 48, sin invocar la facultad del artículo 48, yo presento una demanda patrocinando a Guillermo Van Burgos, la firmo yo y Guille no lo firma el escrito. ¿Qué pasa con ese escrito? Se Lo tiene que vimos sanear. inexistente, es nulo. Es inexistente, perdón, no nulo. Inexistente. ¿Es nulo o inexistente? Inexistente. Existente. No, se puede sanear ese oficio. Es un escrito, María. Estamos hablando del escrito de demanda. Perdón, el escrito. Se tiene que sanear. Para mí queda inexistente. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Y se le va a volver a notificar. Sí. No, yo creo que vimos un fallo en que justamente pasaba esto, este problema de que no figuraba la firma de una de las partes cuando se necesitaba, y la Cámara, creo que fue la Cámara que lo consideraba como un escrito inexistente que nunca nació. Bien. Bien. O sea, nunca produjo efectos. ¿Y qué hacemos? O sea, el escrito sería inexistente. ¿Cómo lo resolvemos? Porque María apunta a la solución. O sea, la consecuencia, ¿cuál es? ¿La inexistencia o la nulidad? La inexistencia. Para mí ¿Cómo lo resuelve? Para mí le va a notificar lo que debería hacer, que debería firmar la parte. Se lo rechaza in limine. No, creo que se introduce. Tienes que acompañar un nuevo firma o presentar la figura del 48 y presentar ese escrito y después solucionarlo, o sea, confirmarlo por la parte. Pero tendría que presentar un nuevo escrito. Claro. Pienso yo. Yo también pienso igual. ¿Alguien más que quiera agregar algo? Veo a tan poquitos. Bueno, Guille, ¿vos qué decís? Bueno, ¿Es nulo o se la voy a inexistente? complicar un poco más, ¿no? Ya está bien rumbeado, es inexistente. Y Es inexistente. tampoco te la rechazan. Tenés que ir a firmar si sos el cliente. Ahora se las voy a complicar un poco más. Imaginemos que venía complicado de prescripción. Tiempos cortos. Entonces, esa demanda que le falta a la firma, ¿interrumpió o no interrumpió el curso de la prescripción? Para mí sí. No, Para mí es inexistente. no interrumpe. Interrumpió, pero es inexistente, ¿cómo sería? Porque es un acto jurídico. No, para mí no interrumpe porque No es tiene inexistente. virtualidad como demanda hasta que no está firmado. No Entonces, interrumpe porque nunca existió. cometer un error de esto puede ser crucial en los casos donde están jugados con algún plazo. Yo usé el de la prescripción, pero podría ser otro. Imagínense la articulación de un recurso que le falta la firma. Por eso no hay que estar atento con la firma. Bueno, vamos a seguirlo en la clase que viene, si les parece, porque el tema firma da tela para cortar. Sí. Después vamos a plantear. Yo les voy a dejar pensando qué pasa con lo que falta en la firma del profesional. Puede suceder también. Pero bueno, lo dejamos pensando para no distraer tanto tiempo. Ahora vamos a darle la bienvenida a Variña, que vamos a ver si igual la va a presentar Maite, pero bueno, le damos la bienvenida, le agradecemos mucho que esté hoy con nosotros. Así que bueno, dejamos la conducción de este segmento en manos de Maite Bentancur, nuestra querida colaboradora. Adelante, Mai, Variña, bienvenida. Gracias, Guille. Nada, acá con una compañera, ya 8 años que trabajamos juntas, así que gracias, Vari,
Ella es Variña Mancinelli, es psicóloga, perito psicóloga, especializada en relaciones de familia. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy y para poder darle un poco el panorama a los chicos de lo que son las pericias en general. Bueno, hola a todos, gracias Mai por la invitación. Bueno, como dijo Maite, trabajamos juntas hace muchos años, codo a codo, en medio del barro, porque el fuero nuestro es complejo y hay que ponerle mucho el cuerpo, así que nos conocemos del campo de batalla, realmente. Bueno, yo preparé algo, Maite me invitó, a mí me gusta mucho participar en estos espacios porque, bueno, soy psicóloga clínica, pero soy perito y me apasiona este mundo de interfaz entre lo legal y lo psi, ¿no? Que muchas veces tenemos una delgada línea que nos separa y está bueno poder surfearla, ¿no? Poder conocer un poco desde los dos lugares, por eso también me conecté antes y los quería escuchar porque siempre aprendo algo nuevo, como esto de la reserva del caso federal que nunca entendí, qué corno significaba, ahora cada vez que lo veo voy a decir, no sabe nada. Así que agradezco mucho, me gusta mucho participar y aprender. Bueno, yo les traje unas filminas como para que sea algo un poco más gráfico, que después Maite se los pueda compartir. Y la idea era hablar un poco de lo que es prueba pericial, obviamente de lo que es prueba psicológica y en especial porque realmente es donde yo me especializo, yo soy especialista en terapia familiar, es lo que es la pericia en el foro de familia, que es un híbrido, ¿no es cierto? Un poco entre lo que es una pericia, por ahí lo que se puede hacer en la asesoría pericial o lo que hacen los peritos de parte, y este fuero tan extraño que es familia, donde se nos juega tanto la subjetividad, ¿no es cierto? Porque todos en algún momento, ahora sobre todo en las filminas que les voy a demostrar, en algún momento se van a sentir identificados, algo de todo lo que van a ver les pasó. Así que, bueno, si me permiten, ¿lo pasás vos, May? ¿Lo paso yo? ¿Lo paso yo? Sí, ahí dejo de compartirlo yo porque a mí se me ven Dale. otra vez, no sé por qué. Cuando pueda. A ver. Ahí estamos. Ahí ya está lo tuyo. Bien, perfecto. Bien. Empiezo por lo más general. ¿Qué es una prueba pericial? Bueno, una respuesta técnica, fundada, elaborada por un experto o entendido en la materia en cuestión y consiste en el proceso, en la actividad que desarrollamos los peritos dentro del Poder Judicial o del proceso judicial. Es un informe con especiales conocimientos técnicos y o científicos o artísticos, como le dicen ustedes también, de la materia en litigio. Los peritos tenemos que tener sí o sí títulos habilitantes. En caso de que no exista una profesión para alguna cuestión en particular, tiene que ser también un experto comprobado, ¿sí? Los peritos somos los auxiliares de la justicia y se nos llama que somos los ojos y los oídos de los jueces, donde los jueces no pueden, no saben, pero no saben por ser expertos en su área, ¿sí? Nosotros somos expertos en alguna área, en otra área, donde podemos venir a auxiliarlos. Los ayudamos a comprender aquello que no es de su experticia. Bueno, el informe pericial en general es redactado. Permiso que voy a correr. Tengo acá una persona que la tengo en el medio. Ahí está. Es un documento que redactamos a través de la investigación de un caso, utilizando técnicas específicas relacionadas con el área de conocimiento de cada uno de los profesionales. Tenemos varias ramas, ustedes saben que hay peritos de distintas índoles, bueno, van a invitar a otro la próxima reunión, hay peritos médicos, psicólogos, trabajadores sociales, arquitectos,
balísticos, que desde perito de parte o perito de la justicia, digamos, del Poder Judicial, auxiliamos desde nuestros distintos fueros: asesoría pericial, fuero de familia, fuero de responsabilidad penal juvenil, etcétera. Bueno, el informe incluye una descripción detallada del objeto, persona o situación en estudio, siempre es distinto, las operaciones practicadas y la enumeración de los medios científicos, técnicos y nuestras conclusiones. Tiene que estar basado en evidencia, no es una opinión personal. Esto solamente lo digo en relación a las técnicas, a las profesiones más blandas como la psicología o el trabajo social. No son concepciones personales, están basados en evidencias. Bueno, debe ser explicada en términos entendibles y mantener una estructura lógica, ¿sí? Intentando siempre evitar el vocabulario técnico. La pericia tiene que ser descripta de una manera que todos lo puedan entender. ¿No me pasó esta? Esperen que no me pase la filmina. Acompañando esto que dice Bari respecto de las cuestiones lógicas y el lenguaje claro, es propio de lo que venimos hablando, de que tiene que ser entendido no solo por los profesionales que intervienen en cada proceso, sino también por las partes, ¿sí? Porque al fin y al cabo, no solo la sentencia o la demanda o el escrito de contestación de demanda son los que tienen que ser entendidos por las partes, sino también la pericia, por eso lo importante de lo que acaba de decir Bariño. Claro, yo no lo quiero llevar todo a mi ámbito particular, pero bueno, es eso, sobre todo en nuestro ámbito, la gente tiene que entender qué es lo que estamos diciendo, tiene que poder comprender a qué nos referimos, además para que sirva, ¿sí? Para que, sobre todo lo que decimos en el ámbito de las ciencias humanas, que pueda ser entendido. Bueno, los puntos de pericia, y acá si pudiera tenerlos a todos enfrente, los miraría con un odio, porque nos hacen la vida imposible con los puntos de pericia, a los futuros abogados, lo estaría mirando con odio. A ver, los puntos de pericia son las preguntas iniciales que nos sirven a los peritos como una especie de hoja de ruta, ¿sí? Nos delimita el área o el aspecto que debemos investigar, nos permite optimizar esfuerzos, optimizar los tiempos y elegir la metodología para el análisis de esos puntos. Los puntos de pericia deben ser precisos y en relación directa con la ciencia que se solicita, ¿sí? El objetivo de nuestro trabajo va a ser responder a esos puntos de pericia. Ahora, ¿qué deberían evitarse en los puntos de pericia? Bueno, las preguntas poco claras, las preguntas redundantes, las preguntas sobre bases ficticias. ¿Qué pasaría si eso no es un punto de pericia? Preguntas incoherentes con los hechos, si los hechos litigiosos o si el hecho en cuestión, en debate, es preguntar, sobre todo que nos pasa mucho en familia, sobre otras cuestiones que lo único que traen es ruido y molestia y sabés que son chicanas, bueno, no sirven como puntos de pericia. Las preguntas sobre bases hipotéticas, preguntas sobre constancias o documentos inexistentes, exigiendo respuestas que superan realmente las incumbencias del perito, deberían evitarse. Ahora después les voy a poner un ejemplo de preguntas que nos hacen y que realmente no podemos responder y así lo decimos. La actividad pericial comienza siempre con la lectura del expediente. Digamos, el hecho, el punto de pericia siempre está enmarcado en un total, que es la historia. ¿Cuál es la historia? El expediente. Así que sí o sí tenemos que comenzar con la lectura pormenorizada del expediente y las preguntas que motivan nuestra investigación, que son los puntos de pericia. Nunca debemos descuidar como peritos el eje de la problemática por la que se nos convoca, ¿sí? Por eso decía lo importante de la lectura del expediente para nosotros. Debemos en nuestra labor pericial proporcionar suficiente información para los participantes y para sus letrados.
Debemos traducir la solicitud legal. A veces la pregunta tiene que ver con una cuestión legal para el abogado y nosotros la tenemos que traducir a una cuestión de, por ejemplo, si la persona entiende o no entiende la complejidad de los actos que actúa, ¿sí? Bueno, pregunten lo que tengan que saber, lo que quieran saber al perito con las preguntas en los puntos de pericia. Pregunten lo que quieren saber, que esté dirigido, que tenga un objetivo, ¿sí? Acá les pongo un ejemplo. Solicitudes como describir la dinámica de la personalidad o descartar una perturbación psicológica son demasiado amplios. Es imposible responder eso de una manera eficaz, eficiente y que le sirva para la prosecución del expediente. Esto, bueno, obviamente se lo van a decir mejor los profes, pero bueno, como perito tengo que mencionar que el dictamen pericial no es vinculante porque, bueno, juegan otros factores que a veces escapan a la propia apreciación del experto, pero no a la del juez, a la del juzgador. Esto con Maite tenemos muchos casos que sabemos, que hemos conocido, que trabajamos, en los cuales por ahí los peritos decimos algo, o sostenemos o vemos una visión, y el juez toma otra. ¿Por qué? Bueno, porque escapa a veces a nosotros la concepción más amplia que tiene el juez, que por ahí puede evaluar otras pruebas y además, bueno, es su sana crítica y obviamente... Sí, además varía de lo que es la amplitud del proceso en sí. Tengamos en cuenta que la labor del perito, como bien lo viene explicando Bari, es algo muy específico, muy concreto. Si bien ellos tienen la lectura de la totalidad de la causa, se tienen que circunscribir a lo propio de los puntos de pericia propuestos y lo propio de su especialidad, ¿sí? Claro, Ellos, exacto. traduciéndolo por ahí un poco al castellano, leen los hechos, leen la demanda, leen la contestación, los hechos sobre los cuales están controvertidos, esto es parte de lo que es la apertura a prueba, y lo que hay que probar o no, y después se van a los puntos de pericia y tienen que evaluar con esto. Obviamente que si interviene más de un perito, se tiene que hacer una evaluación conjunta, como veníamos viendo hoy, de todas las pruebas, la documental, la pericial, la testimonial, es todo este conjunto y por eso es que el juez, como director del proceso y quien tiene que dictar una sentencia en función de la convicción creada, puede apartarse o no del dictamen pericial. Exacto. Gracias, Mari. Bueno, la pericia psicológica, ¿qué evalúa? Bueno, evalúa aspectos psicológicos relevantes para resolver un caso o una investigación judicial. No debe contener demasiados términos psicológicos sin explicar, mientras más claro y universal sea el lenguaje empleado en la redacción, mejor. Eso de la introyección del objeto temido no suma, no se entiende, lo entendemos solamente nosotros. Entonces, esto que hablaba hoy de la interfaz se pierde. Perdón, Varinia, hago una aclaración. La importancia del lenguaje claro, que siempre nosotros decimos en las clases, no solamente del lado del juez, también del lado de la pericia, el lenguaje claro para que lo puedan entender todos. ¿Sí? Eso es clave. Miren cómo acá la perito experta nos explica lo mismo que nosotros decimos en clase respecto a la resolución judicial o la sentencia. Claro. Muy bueno, muy bueno. Hay muchas, lo voy a decir desde mi ciencia, porque además, no sé, hablo por lo menos desde nuestro lugar, hay mucha gente con alguna formación muy rígida, por ahí en psicoanálisis, entonces la introyección del objeto fobígeno y no lo entiendo yo, no entiendo. Entonces, menos lo va a entender alguien que no tiene las herramientas. Tiene que ser claro, tiene que ser entendido por todos. La pericia tiene que estar libre de sesgos y opiniones personales, que como les decía hoy, es una pericia en base a hechos científicos. Entonces, jamás puede estar teñida por una opinión personal, ¿sí? El que va a juzgar va a ser el juez o la figura de autoridad. Nosotros nos tenemos que limitar a relatar los hechos científicos, sin opiniones personales.
La especificidad de nuestro objeto está definida por el foro en que se desarrolla el litigio. Claramente no es lo mismo familia que, por ejemplo, como decían hoy, en civil, en lo cual tenemos que, o en laboral, que el objeto donde tenemos que poner el foco es distinto, ¿sí? La herramienta fundamental en la pericia psicológica es la entrevista clínico-diagnóstica. No significa que no usemos otras, utilizamos otras, pero la que le da sentido a las otras técnicas es la entrevista psicoclínica. ¿Por qué usamos esta entrevista? ¿Qué datos nos permite obtener? Bueno, la percepción inicial del entrevistado. A ver, vestimenta, lenguaje corporal, manejo del espacio, si se me viene encima, si me saluda, si me trata de usted, si se quiere sentar en el lugar donde me voy a sentar yo, si se explaya y mueve los brazos, si por lo contrario está entumecido y chiquitito. Nos sirve para ver la comunicación digital y la analógica, lo que dice y cómo lo dice. Tenemos gente que nos dice cosas terribles con una naturalidad. Entonces, en la entrevista lo que uno puede ver esas incongruencias. Las características del lenguaje, la claridad o confusión, cómo dice las cosas, la terminología utilizada, los aspectos de su vida de los que no puede hablar espontáneamente. Por ejemplo, hay gente que cuando empezamos la entrevista, uno hace una pregunta general, como cómo está constituida tu familia. Dice, no, yo no vengo a hablar de eso. Bueno, pero contame, ¿con quién vivís? No, yo vengo a hablar del problema que tengo con ella. Entonces, bueno, son cuestiones que uno tiene que tomar para poder hacer el diagnóstico. Cómo incluye los tiempos de su vida, pasado, presente y futuro, si puede entrar y salir fácilmente. Hay gente que tiene su pasado bloqueado, mucha gente que ha sido víctima de violencia o serios abusos. Hay partes de su vida que están totalmente por afuera, nosotros diríamos en nuestra jerga forcluida. Eso quiere decir que está expulsada de su vida, no entiende, no sabe, y no le preguntes porque no tiene ni idea. Entonces, bueno, son elementos que nos permiten darnos cuenta que ahí hay algo que lo tenemos que ver en relación a lo que está pasando ahora, o que bueno, que esa persona ha tenido una vida dura. Mariña, Sí. habla Analía. Quería preguntarte si esto es en solo una entrevista o tenés varias entrevistas. Mira, para familia tenemos una entrevista sola, que esas son las particularidades que tiene el foro de familia. Por las particularidades justamente de urgencia, de las causas que se tramitan y de cantidad de trabajo. Entonces nosotros en una sola entrevista tenemos que hacer todo esto. Acá va la formación y el oficio, porque tenemos que pescar todo esto. Ahora yo después les voy a mostrar un ejemplo de una pericia que hice y cómo en una sola entrevista hay que sacar toda esta información. Bari, antes de que Sí, sigas, sí. Santiago nos pregunta en el chat, ¿qué sucede con el lenguaje del perito? ¿Cómo lo encara? Y si busca un discurso con términos jurídicos. En realidad el formato es jurídico. Tenemos el agrado de dignos ABS, afectos levar. Ahora después lo tengo que hablar en un lenguaje neutral. Yo digo siempre que me tiene que entender el causante, que en el caso de familia por ahí no tiene muchos recursos. Me tiene que entender un profesor y me tiene que entender un juez y un colega, además. Entonces vos tenés que surfear en ese tipo de lenguaje. Tiene que ser claro para todos estos moderadores. Si todos te pueden entender, es que la pericia va bien hecha. ¿Se entendió? Sí, además, agrego a esto, más allá de que se fue respondiendo durante el transcurso de la exposición, quería retomarlo. ¿Por qué? Porque acuérdense que como venimos charlando en encuentros anteriores, cuando nosotros vamos a formular o redactar nuestra demanda, podemos pedir el asesoramiento de algún colega, ¿sí? En este caso, Bariña. Si yo tengo que formular los puntos de pericia de una pericia psicológica, si tengo un colaborador, ¿sí?
que me pueda ayudar en esta situación de poder redactar los puntos de pericia. ¿Para qué? Para que sea efectiva la pericia. Y también ella lo tiene que redactar como para que lo entiendan todos, además de letrados, partes, juez y colegas de ella, como acaba de decir, para nosotros después tener las herramientas y poder comprender con mayor fundamento y poder, en el caso de que sea necesario, atacarlo o no, ¿sí? Ay, eso de atacarlo, qué feo que sonó. Ay, qué Pero feo, sí, pero está ¿cuántas bien. veces te han atacado, Ari? Millones. Pero ¿por qué te atacan? Porque entienden. Y casi nunca Exacto. les gusta. Pero bueno, eso es otra cuestión. Es otra cuestión. Otra. En función de esto, nosotros podemos sumar después de esto que nos permite la entrevista diagnóstica, podemos sumar técnicas, ¿sí? Pero las técnicas siempre son interpretadas a la luz de la entrevista diagnóstica. Hay algo que les quería contar que nos pasó utilizando una técnica diagnóstica, en un caso hace poquito en el juzgado, y el rol del abogado, por eso también me pareció interesante traerlo. Estábamos tomando a una persona una técnica que es la técnica de la persona bajo la lluvia, seguramente alguno lo conoce. Entonces le pedimos en la técnica que dibuje una persona bajo la lluvia. Y la importancia de la entrevista y de lo hablado, más allá de la técnica proyectiva dibujada, es que la señora me dice, que ella había hablado con su abogada. Esta es la importancia también de generar un clima de confianza dentro de la entrevista. Ella me dice que ella había hablado con su abogada y que su abogada le había recomendado que cuando le hagan el dibujo de la persona bajo la lluvia, la dibuje con paraguas. No importaba para qué. Dice, vos si vas a dibujar a la persona, dibujala con paraguas. Ahora, la señora mientras dibujaba me dice, mi abogada me dijo que yo tengo que dibujar la persona con paraguas, pero ¿sabes qué? A mí me gusta la lluvia y yo la voy a dibujar sin paraguas. La dibujó sin paraguas, lo cual me da dos elementos de análisis. Uno, la dibujó sin paraguas, para analizar dentro de la técnica gráfica. Y dos, el oposicionismo. El oposicionismo casi infantil de su patrocinante, su letrada, su experta, le recomienda, bueno, la recomienda como una trampita, pero le recomienda por su bien una cuestión y ella en la entrevista me dice, yo no lo voy a hacer así, lo voy a hacer como yo quiero. Lo cual se tiró tierra encima 2 veces. Bueno, esa pericia terminó muy mal para la señora, no importa. Se los cuento en la próxima, Bueno, esto, ¿no? En función del objeto de estudio podemos tomar algunos test que nos permitan sostener lo que estamos diciendo a partir de los datos obtenidos en la entrevista diagnóstica. Y bueno, esto que es fundamental, a veces, sobre todo en familia, los que serán peritados no tienen ninguna intención de pasar por el cuerpo técnico, ninguna intención de ser entrevistados por un psicólogo. Además porque dicen yo no estoy loco. No es una consulta que realizan porque lo desean, sino porque es una obligación impuesta. Y el garantizar el secreto profesional y una entrevista ética genera un vínculo de confianza que nos permite trabajar y obtener toda esta cantidad de información en una sola entrevista. Ojalá pudiéramos tener por familias 2 o 3 con cada uno, pero los tiempos judiciales nos pasan por encima. Bueno, en el Foro de Familia trabajamos con diagnósticos de interacción familiar, diagnósticos de interacción familiar en violencia, medidas de protección, cambios de nombre, determinaciones de la capacidad jurídica, control de abrigos, pérdida de patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. La Todos los particularidad, etcéteras que puedan imaginarse. muchos etcéteras, muchos. La Todos. particularidad, además de que la hacemos en una sola entrevista donde tenemos que sacar toda la información, es que son transgeneracionales, es decir, uno no pregunta solamente por Pepito, sino pregunta por el padre de Pepito y por el hijo de Pepito. E incluyen niños en muy pocos fueros, salvo en la responsabilidad penal juvenil, que intervienen solamente en determinados casos para ver si los chicos pueden declarar en cámaras Gesell,
En ningún otro lugar se entrevistan niños como objetos a ser peritados. Entonces, bueno, es otra característica que tiene el foro de familia. No se realizan diagnósticos individuales, salvo en los casos de... Las determinaciones de la capacidad. Exactamente, lo que se llama insania. Y lo que hacemos es el análisis de una estructuración vincular subyacente a la problemática que los trae al juzgado. Bueno, acá hice un modelo de pericia que casi todas las pericias psicológicas en cualquier fuero tienen esta diagramación, los datos identificativos del perito y el motivo del informe, citamos las hojas de lo solicitado, de los puntos de pericia, ponemos datos generales, en este caso quién se entrevistó, las edades, la lectura del expediente, si se realizaron o no entrevistas vinculares. En familia hacemos además entrevistas vinculares, que son entrevistas entre los padres y los hijos, ¿sí? Hacemos como una especie de juego. Nuestra metodología son entrevistas psicoclínicas individuales, con la fratria, que es los grupos de hermanos, con el sistema, subsistema parental, es decir, a veces con mamá y papá, muy pocas veces con mamá y papá juntos, entrevistas vinculares madre-padre con los hijos. Otras técnicas que utilizamos, por ejemplo, son técnicas de dibujo libre, técnicas de HTP, familia cinética, cuestionarios y frases incompletas, técnicas proyectivas en su mayoría, gráficas. ¿Por qué? Porque son baratas. Solamente hace falta un lápiz, una hoja y adelante. Ponemos las Que son los pocos recursos con los que contamos y que muchas veces también son llevados por nosotros. Que eso también son dificultades que, nada, hay que decirlas y blanquearlas a veces. Bueno, nada, vos has llevado lápices, yo he llevado lápices y así seguimos con el entretenimiento de los niños. Exactamente, ¿por qué no tomamos otra cosa? Porque sale plata, salen muy caros las técnicas, los test salen muy caros y es más fácil usar lápices, es más sencillo, es más rápido y es más barato. Entonces usamos técnicas proyectivas gráficas. Bueno, las consideraciones preliminares, como les contaba, la historia del grupo familiar, cómo se conocieron los papás, si se casaron, si tienen hijos, otros hijos, nuevas parejas, la relación con la familia extensa. Los aspectos formales, que esto nos sirve para ver si hay alguna cuestión psiquiátrica o no, si están ubicados en tiempo y espacio, criterio de realidad conservado, la actitud frente al contacto. Hay gente que viene con mucha bronca, con una actitud beligerante, hay otra que viene colaboradora y buena onda. Y los aspectos subjetivos vinculares, que acá sería el cuerpo de la pericia. Lo que solemos hacer es, por ejemplo, el motivo de por qué vienen al juzgado o al cuerpo técnico, cada uno, qué pide uno, qué pide el otro, la descripción de la situación familiar de uno y del otro, la percepción del conflicto de uno y del otro, y cómo fundamenta lo que pide y cómo ve lo que pide. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, acá es donde se empieza a poner interesante. Tenemos determinadas herramientas para llegar al diagnóstico estructural. El diagnóstico estructural es, vos tenés una familia, la familia es esto, ¿sí? La familia es interdependencia, donde si yo tiro, el otro viene, y si el otro afloja, yo me caigo, ¿sí? Es como un trenzado. Nosotros en familia lo que tenemos que hacer es poder describir ese trenzado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos ciertas herramientas. Acá hay un montón. Yo se las cuento, se las leo nomás, si alguno tiene alguna duda, me la pregunta. Piensen en su familia, piensen en algún novio que hayan tenido, piensen en las familias cercanas, en todas van a ver lo mismo. Usamos cómo están conformados los sistemas y subsistemas, es decir, el subsistema parental, el subsistema de mamá y papá, el subsistema conyugal, es decir, los cónyuges, los hermanos, qué tipo de frontera hay entre estos subsistemas, si son fronteras rígidas o blandas. Imagínense, por ejemplo, esas casas donde padres, hijos son todos iguales, los amigos de los hijos son los amigos de los padres y viceversa, donde los padres, donde los niños, hijos putean a los padres y viceversa. Entonces, donde no hay límites, donde todo es de todos y
y no hay jerarquías, ¿sí? Subsistemas aglutinados o disgregados. Imagínense las familias donde todo se comparte, donde no hay puertas, decimos nosotros, ¿no? Donde la información entra y sale. Los padres discuten, los chicos escuchan, los padres tienen relaciones, los chicos escuchan, los chicos están con sus novios y los padres participan de las discusiones de los novios. Son herramientas que uno va pescando para poder armar el diagnóstico. Alianzas entre subsistemas, por ejemplo, a veces una mamá y un hijo que se alían, y casi siempre se alían en función del segundo, en una coalición, se alían en contra de un tercero. En el ejemplo que les traigo, esto ocurre, hay dos personas de dos subsistemas distintos, digamos, padre, hijos, que se alían en contra de otro. Tenemos interacción simétrica y complementaria, esto se ve por ejemplo en los casos de violencia, la interacción es complementaria donde uno está arriba del otro, la interacción simétrica es cuando se puede discutir y los dos discuten más o menos en el mismo nivel, la complementaria es donde es más peligroso porque se supone que hay uno que está arriba de otro, ¿sí? Pactos familiares, los pactos de silencio, donde ha ocurrido alguna situación de violencia extrema o de abuso, donde esto no se habla, adopciones ilegales, bueno, si es adopción ilegal no sé si sería una adopción, pero bueno, ustedes me entendieron. Elaboración de duelos por ciclos vitales, la gente que queda como cristalizada en un momento de la vida anterior, donde no dejan crecer a los hijos tienen que seguir siendo hijitos y no pueden ir adquiriendo independencia, jerarquías. Hay veces que en una familia el hijo mayor es el jefe, el que tiene el poder dentro de la familia, o un abuelo, y el padre queda en una posición más periférica y más alejada. Los niveles de jerarquización de la palabra, es decir, en las familias donde circula mucho la violencia, la palabra no es el motor del intercambio, sino que es el golpe, la posibilidad de diálogo, posturas reflexivas o rígidas, la puntuación en secuencias de hechos, eso quiere decir cómo yo puntúo algo que me está pasando. Yo reaccioné porque ella me agravió, no como cuando yo reacciono. Yo reacciono a partir de que alguien me hace algo y seguramente el otro lo puntúa al revés. Bueno, son cuestiones que en las entrevistas vamos viendo. Como les conté hoy, comunicación digital y analógica, lo que se dice y lo que se hace, las descalificaciones del otro, los mecanismos homeostáticos que hay alguna cuestión que hace que la cosa vuelva a funcionar igual que antes. El antes puede ser bueno o malo, ojo. Complementariedad. Y no necesariamente tiene que ver con un progreso positivo, sino puede haber puede llegar a ser negativo. La homeostasis es volver a lo anterior. Por ejemplo, algún síntoma que genere alguno de los nenes para que los padres dejen de pelear. Eso es un mecanismo homeostático de la familia. Sin querer el nene se enferma, siempre se enferma después de una discusión. Es como para que los papás vuelvan a cambiar el foco de conflicto. En vez de tenerlo entre ellos, lo vuelvan a poner al nene. ¿Con qué consecuencias? Que el nene vive enfermo. Bien, connotaciones positivas o negativas. Escalada asimétrica, digamos, escalada asimétrica es cuando dos personas empiezan a pelear y cada vez se eleva hasta que puede cambiar a ser complementaria y uno queda arriba y uno queda abajo, esto es lo que pasa en la violencia, donde uno siempre, por ejemplo, pide explicaciones al otro y el otro se las tiene que dar, las explicaciones que da el que está abajo nunca alcanzan para el que está arriba, entonces siempre se va acrecentando cada vez más la brecha. Bueno, las familias endogámicas o exogámicas, las que no permiten que sus miembros se vayan de sus fronteras, acá tenemos fronteras rígidas, entonces si alguien se quiere ir y se quiere independizar e irse y casarse con otra persona, esa otra persona va a ser una mierda o va a ser una porquería y mira con quién te casaste, o se meten, son familias intrusivas. Modificación de pautas interaccionales, hay veces que pasa algo que cambia la pauta de interacción en la familia. En un caso que vimos, un señor tuvo como un ataque de ira en determinado momento
que hizo que las pautas que ellos tenían de interacción cambiara, y a partir de ese momento, cada vez que se ve al señor, el nene entra en una crisis de nervios, porque bueno, cambió la modalidad de relación a partir de determinado hecho. Bueno, y dentro de la pericia, después de analizar estas cuestiones, hacemos las conclusiones, donde hacemos una explicación sistémica que tenga en cuenta los diferentes puntos de vista de cada una de las personas y cómo esto encaja entre sí. Ojo, la posición del perito, la puntuación que produce la posición del perito será equidistante de las puntuaciones individuales. Es decir, siempre tenemos que ser imparciales, estar en el medio y hablar con la misma distancia de A y de B. Bueno, la idea es que nuestro informe pueda ilustrar al juez acerca de los modos de brindar a los demandantes, a los litigantes, la posibilidad de llegar a un acuerdo saludable que mitigue la discordia y el sufrimiento. Y acá se resume la conflictiva y qué sería necesario desde nuestra área para la resolución. Yo les voy a mostrar ahora una pericia que hice hace unos cuantos años. La elegí a propósito porque es vieja y recalco, los nombres, edades y ocupaciones fueron cambiados, ¿sí? Mari, antes de entrar en esta pericia, Ariana pregunta a ver si, a pesar de los consejos que le pueden dar los abogados para pasar, entre comillas, los test, se puede obtener prueba valiosa de una única entrevista. Sí. Mirá, se puede obtener prueba valiosa hasta de una foto. Ahora, eso va en la experticia del perito. Nosotros decimos que a veces con solo verlos en la mesa de entradas, verlos interactuar, lo que llamamos peri-entrevista, que es lo que pasa por fuera de la entrevista, ya es suficiente. Tenés que saber, tenés que tener oficio y experticia. Pero con una foto vos podés hacer una pericia. Está bien, no sería válida. Lo que digo es, con una foto vos ya sabés qué es lo que está pasando. Vos, por ejemplo... Perdón que lo traiga a colación, pero el secreto de sus ojos no deja de ser una foto que... O sea, claro, la línea de la película es una foto. Ahí tenés. Hay miradas, justo trayendo esto, ¿no? Sobre todo los nenes, cuando van a hablar y quieren decir algo que saben que es cuestionado, que miran de costado a ver dónde está el papá, dónde está la mamá. El hecho de poner sillas y decir, siéntense, no, siéntense, pasen tranquilos, siéntense como quieran. ¿Cómo se sientan en cada uno de los lugares? ¿Qué lugar ocupa cada uno? ¿Quién se quiere sentar en la silla del perito? Eso ya es diagnóstico. Lo demás sirve para confirmar lo que vimos. Exacto. Por eso digo, va en la experticia y en la formación que tenga el perito. Sí, se puede hacer en una sola entrevista, se puede hacer en una foto. En verlos en la calle, a veces los vemos en la calle antes que entren en el juzgado, y vos ya sabés quién es, qué pasó, por qué vienen, pero bueno, por eso hacia el oficio y nada, propio de la experiencia de cada uno, de la trayectoria profesional y nada, la experiencia también. Sí, está bien, vos no sabés si el perito tiene experiencia, no, tenés que confiar en la experticia y en el caso de los peritos de familia, que es lo que a mí me corresponde, que el juez ha sabido elegir a sus peritos. Varini, Bueno, no sé. Ahí aprovechando lo que estabas hablando y otras cosas que dijiste antes, una pregunta que la iba a dejar para después, pero creo oportuno hacerlo ahora. Sí. La persona, digamos, coacheada, preparada, muy bien asesorada, ¿logra engañar al perito? ¿O tiene chance de pasar? No tiene, porque el perito, y esto es lo bueno de la entrevista diagnóstica cara a cara. Ojo, no estoy hablando de esta cuestión de virtualidad. En la virtualidad por ahí es distinto. En la entrevista cara a cara, hasta el mínimo signo es tenido en cuenta y
obviamente tomamos varios elementos para procesar. Entonces, pues todo eso es lo que tenemos en cuenta. ¿Cómo entraste? ¿Cómo miraste? ¿Cómo dibujaste? ¿Cómo te presentaste? Yo te voy a hacer una pregunta que por ahí no estabas preparado. Si vos titubeaste, si te quedaste pensando y ¿en qué momento te quedaste titubeando? Por más que vengas, mirá que hemos visto y después la gente nos dice, a mí me dijeron que diga tal cosa o a mí me dijeron que haga tal otra. Si vos generás un clima de confianza, por eso también va en el oficio que tenga el perito, eso se termina diluyendo, la Porque hay preparación que abogados vos muy tengas. obsesivos que ensayan con psicólogos propios. O sea, te hacen el acting. Nosotros no hemos llegado a Sí, eso en nuestro estudio, pero yo he escuchado anécdotas de que sí, te hacen, digamos, la recreación de la pericia y el sí, perito contratado, digamos, de parte. O sea, nosotros no tenemos perito de parte en la provincia, pero podemos obviamente contratar sí. asesoramiento. Le hace, digamos, todo el acting de la pericia, digamos, ensayándola. Yo soy de los Claro, que pero vos creen que no hay sí, manera de engañar al perito, pero lo hacen, no hay manera, porque yo ahí, por ejemplo, cuando yo te veo tan armado, porque vos vas a venir medio durito, no vas a venir aflojado, no vas a venir a hablar con alguien, vos ya venís coacheado. Entonces, vos venís como esperando repetir un guión. Y yo te digo, che, qué mal el lobo ayer, boludo, volvimos a perder. Y vos te, te saqué y decís, ¿cómo que sos de gimnasia? Sí. Ah, ¿vos? No, sí, también. No, me quedé mal por el partido, me quedó un sabor amargo acá. Listo, ya está, ya te cambié, ya te moví. Eso es algo que hacemos, sobre todo cuando la gente viene tan dura. ¿Qué es una entrevista? Es una charla. Entonces lo descontracturamos, por ahí tiramos la pelota para otro lado, o entra alguien, porque, bueno, obviamente el ritmo es movido, entonces justo alguien tuvo que entrar a agarrar un expediente y te perdiste en el hilo. Y después te hago hacer un dibujo, y vos que practicaste HTP, persona bajo la lluvia, bueno, yo te hago hacer familia cinética. Ah, no la practicaste. Vos no podés practicar cómo presionar el lápiz. En qué sector de la hoja lo vas a dibujar y si estás nervioso seguramente te va a temblar el pulso. Bueno, yo eso lo voy a tener en cuenta también. ¿Te ha pasado de abogados o abogadas que insistan en estar en el momento de la entrevista presente? Sí, ¿y sabés qué les digo? Les digo que van a ser peritados también. Inmediatamente se van. Digo, sí, doctor, pase. Ahora, usted también va a tener que dibujar y me va a tener que hablar de su familia. Yo te Hacen dibujo, así, ¿eh? no tengo problema. Chao. Ah, bueno. Bueno, ahí vos serías un abogado copado, pero vos no me pedirías estar. No. Entonces, claro, porque lo entendiste. Pero el que quiere estar porque quiere proteger proteger o coachar o influenciar, le digo, sí, entre, pero usted también va a ser tenido en cuenta en la pericia y yo también le voy a Muchas preguntar sobre veces se su busca niño, intimidar al perito papá. también. No todas las veces los peritos o peritas son Sí, como Varinia, ¿no? Con gran trayectoria. Uno a veces se encuentra con profesionales jóvenes y los abogados viejos zorros intentan ejercer presión incluso hasta sobre los peritos. A veces la mera presencia a claro, veces es intimidante, sobre todo cuando hay personalidades fuertes y con gran trayectoria. sí. Sí, lo que pasa es que lo bueno es que nosotros tenemos la institución que nos sostiene. Entonces, las reglas son claras, la entrevista es para espectado, exclusivamente. Entonces, te pueden venir, sí, han venido a patotear, pero tenemos la institución y sus reglas, y tenemos la ley. Claro. Entonces, Le recordamos a los chicos y chicas que el fuero de familia tiene un cuerpo pericial propio adentro del juzgado, que es el cuerpo técnico auxiliar. Nosotros no hemos llegado todavía a proceso de familia. En el fuero civil es distinto porque hay o bien un sorteo de la lista de peritos de oficio,
o bien las pericias pueden ser encomendadas al cuerpo pericial propio del Poder Judicial. De la asesoría pericial. De Claro, la asesoría pericial que depende de la Corte. O sea que claro. es distinto, digamos, pero digamos la práctica de la diligencia pericial puede pasar que, bueno, nosotros insistimos siempre en varias cosas, ¿no? Una es que el perito es muy difícil de engañar, o sea, para mí es imposible. En línea con lo que vos decías, coincido absolutamente y plenamente. Y otra cosa que decimos también es que los profesionales pueden peticionar estar para controlar, digamos, la práctica de esa diligencia, o sea que estrictamente se puede estar. Nosotros no lo recomendamos para nada, pero digamos, es una facultad de las partes el control del acto pericial, al cual incluso deben ser citados por cédula si es que lo pidieron. Claro. Pero bueno, no es una práctica que nosotros aconsejemos, menos en una psicológica, quizás en otra pericia de otro tipo sí, pero en una psicológica no Claro, es algo que por ahí en recomendemos. otro tipo de pericia, Guille, sí está bueno el tema del contralor, no es lo mismo una entrevista psicológica, ¿sí? Más aún en todo lo que tiene que ver con el fuero de familia, que la especialidad es increíble, sino el hecho de, no sé, acudir a una pericia donde se va a, no sé, peritar un auto. Ya vamos a tener el Claro. perito ingeniero mecánico que vos querés ver que no se altere, no sé, el elemento a periciar, ¿sí? Claro, claro. Exacto. Ahí- Más que nada tiene que ver con la Claro. especialidad Según la y modalidad. propio de lo Nosotros que es a en periciar. pericia psicológica creo que no tiene mayor sentido estar presente, salvo que uno, bueno, tenga como estrategia intentar la intimidación hasta el mismo profesional. Cosa que tampoco, a ver, chicos y chicas, son profesionales de alto nivel, no es que, es lo mismo que si fuéramos nosotros, imagínense, los abogados y abogadas también podemos ser auxiliares de la justicia, perito partidor, administradores. ¿Ustedes creen que a mí me va a intimidar alguien si yo voy a hacer un control a una sociedad o hacer Claro. el perito recaudador? Yo me mato de risa, voy, agarro la caja, me llevo la plata y se terminó. El perito Es tu trabajo. está en la misma, no es que se van a asustar porque Claro. vos te sentás con un código procesal en la mano. Practica la diligencia y como si uno no existiera. Claro. O sea que no tiene Exacto. razón. A mí me parece como, es como hasta contraproducente. Podés provocar la Sí, hostilidad sí, del claro que sí. perito. Sí. Sí. Sí, porque ya sabes que te van a querer intimidar. Y ya eso, decís, ¿por qué me quieren intimidar? ¿Qué hay atrás? Bien, Y ni hablar si una perilla formulaste que mal los implique puntos de pericia y lo dejaste en forma amplia. Claro, olvídate. Acá, acá. Ahí dejaste un Bien, punto de perdón la pericia interrupción, amplio y ya Marina, está. te dejamos que nos muestre la pericia esa Bueno, que les tenés muestro ahí. esto que les marqué algunos puntos de los que estuvimos hablando hoy. Bueno, esta es una pericia típica, donde pongo, bueno, me presento, la intervención es en función de lo oportunamente solicitado fojas tanto, digo la metodología que utilicé, se llevaron a cabo 4 entrevistas individuales con el señor, con la señora, con el niño, a quien utilizamos la técnica familia kinética, y la niña María, los nombres están cambiados, usamos la técnica de dibujo libre y familia kinética. A veces con los nenes está bueno dibujar porque descontractura un poco y nos da un panorama de cuál es la conflictiva, que a veces es muy difícil verbalizarla. Las consideraciones preliminares, hacemos la historia de la familia, cómo se conocieron, convivieron 13 años, están separados desde hace 4 meses. Se conocieron en el barrio, siendo vecinos, el noviazgo comenzó a los pocos meses de conocerse, duró 6 meses y después la señora queda embarazada. De la unión de ambos nace Juan y María, el entrevistado es chofer de micros, la señora es enfermera. Los aspectos formales, acá donde uno puede hablar de cómo se presentan. Se muestra interesado, lúcido, ubicado en tiempo y espacio. Sabe que Juan, o sea, el hijo y su madre tienen un vínculo rígido. Acá hacemos una pequeña enunciación de cuál es el objetivo o qué es lo que a él le preocupa. La señora Rodríguez coopera con la entrevista, se muestra angustiada por la situación que la convoca.
La explicación de la violencia vivida por parte de su ex se encuentra en el primer plano de sus manifestaciones. En el curso de la entrevista vuelve una y otra vez con quejas y demandas sobre el tema. El niño Juan colabora en la entrevista. En los momentos en que los temas giran sobre la relación con su madre, su mirada se ensombrece. Dice con todas las letras que no quiere ver a su mamá, quiere quedarse con su padre en la casa que habita con este y sus abuelos. Se presenta frío, con gente indiferente, pero seguro de lo que enuncia. María se presenta tímida al comienzo de la entrevista, pero logra soltarse. No se muestra sólida en sus manifestaciones, titubea, repasa una y otra vez la respuesta que va a ofrecer a la entrevistadora, vuelve sobre sus dichos para modificar o mejorar su opinión. Impresiona como necesitando la aprobación continua del otro. Los aspectos subjetivos vinculares, el cuerpo principal. La entrevista individual con la señora Rodríguez ronda de manera continua sobre la violencia recibida por parte del señor. La angustia no ver a su hijo Juan y le angustia la falta de ayuda de su expareja durante la vida de convivencia. La violencia sería, según su decir, de índole física y psicológica, aduciendo que ha sido denigrada por su expareja y la familia de esta a lo largo de la convivencia. La ex familia política de ella, o sea, la familia de Pérez, ha ejercido una influencia decisiva de signo negativo sobre el funcionamiento de su hogar y puntualmente sobre la relación con su hijo Juan. Acá tenemos cómo los abuelos se han metido en la relación de Pérez con Rodríguez, influyendo negativamente. Eso es lo que dice ella, En el diálogo con el niño, este muestra un perfil simétrico al manifestado por su padre, en el sentido de afirmar de modo claro y sostenido la necesidad de ser auxiliado para no verse obligado a vivir con su mamá. Juan, el chiquilín, declara explícitamente su deseo de evitar la convivencia con su madre y de permanecer con su papá en la casa donde vive con su hermana y sus abuelos paternos. Evidencia malestar y bronca al hablar de su madre. La supuesta agresividad vivida en el contexto hogareño ha incrementado la animosidad hacia su progenitora y confiesa que le ha pegado a su mamá. Estas manifestaciones se producen acompañadas de gestos enérgicos y sobrios, más propios de un adulto que de un chico de su edad. María muestra una actitud en bloque con su hermano, parece oscilar entre dos polos equidistantes y no cesa de calibrar sus expresiones. Temerosa de quedar mal con alguno de sus progenitores. Es probable que en privado presente una versión distinta con cada uno. El señor Pérez muestra preocupación por las situaciones de supuesta vivencia que ha vivido su hijo por parte de su madre, motivo por el cual solicitó la tenencia de este y de su hija. Le preocupan las situaciones de violencia que vayan cobrando mayor entidad a medida que su hijo se acerque a la adolescencia. Por eso entiende que sería saludable evitar las confrontaciones madre-hijo en la medida de lo posible. En sintonía con su expareja, su disertación también acontece en la violencia psicológica y física recibida, acá no veo qué dice, bueno, pero hacia su persona y sus hijos. Tiene una percepción rígida y estructurada de la realidad. Presenta las mismas quejas que su ex con respecto a las familias extensas y también se considera perjudicado por su interferencia. Tanto ella como él admiten que sus respectivas familias políticas los han perjudicado en el desarrollo autónomo de su hogar. Esta familia no se pudo confluir como tal, siempre estaban pendientes de las familias de origen. Extensas, exacto. Hay una suerte de ecualización, de consonancia entre el nene y su papá. Sus discursos son coherentes al igual que sus intereses. Ambos depositan en la señora Rodríguez las causales de su desazón. Esto hace suponer una compleja vinculación de Juan con su progenitora. Juan no quiere verla ni compartir tiempo con ella, a quien se dirige con desprecio y poco apego. Ambos progenitores relatan situaciones de violencia recibidas por el otro, en las cuales no hay implicaciones subjetivas y muestran escasa autocrítica. La violencia es la modalidad relacional privilegiada. La agresividad, o sea, la agresividad física, circularía entre los adultos de la pareja y entre la progenitora y Juan. Cada uno de los participantes rehúsa considerarse responsable de lo que ocurre, esto es un gran problema,
y culpa al otro. Se presenta en este momento de manera patente el enfrentamiento simétrico donde nadie es capaz de deponer su actitud beligerante. Esta pareja parece como funcional al principio, pero el patrón de las interacciones entre ellos deriva hacia lo patológico de manera discreta hasta hacerse insoportable. Las quejas de uno y otro van generando una espiral que se retroalimenta hasta la posibilidad absoluta de diálogo y negociación. Esto que hablamos hoy de la escalada. Exacto. Hay discordancias en discursos y afectos, lo que impide la posibilidad de acuerdo. Bueno, cada vez que hay algún acuerdo, se lanzan a boicotearlo. Padre e hijo forman al momento un subsistema aliándose contra Rodríguez. Esto es lo que hablábamos hoy. Se alían dos personas de dos como estamentos distintos, el padre que se supone estar en una posición superior y el hijo que debería estar en una inferior, contra la madre. La identificación del niño con su padre ha permitido esta triangulación beligerante donde hay dos en contra de uno en consonancia con la violencia vivida con los progenitores. Y en esta triangulación la niña debe tomar partido y lo hace siempre por el más fuerte, por el subsistema padre-hijo, alejándose así de su madre. Digo, lo hace por el más fuerte por una cuestión de conveniencia, ¿sí? Pero ese alineamiento no es unívoco porque periódicamente se siente tentada a ceñirse a la posición de su madre. Y son Esto es cuestiones de terrible. lealtades que claramente se van Sí. viendo. Esto es terrible porque de seguir son altamente psicotizantes estas familias, porque los nenes cambian desde el polo que les da seguridad, que es el padre y hermano, pero ven a la víctima a la vez y se quieren acercar a la víctima, y entonces esta dualidad es altamente perjudicial. La relación madre-hijo, desde el hijo se asocia con lo imposible. La madre reclama la presencia de su hijo, pero no ha podido encontrar vías para acercarse a él. Es probable que este distanciamiento se haya producido por acumulación de episodios conflictivos, por la interferencia de la familia extensa y por la excesiva parentalización de Juan, que lo alinea con su padre en una identificación abusiva. Y miren esto, las sospechas acerca de las conductas inmorales de la señora Rodríguez por parte de su hijo lo ubican en una posición adultizada como niño parentalizado. Desde este lugar, la traición supuesta, hay una supuesta traición o una infidelidad de Rodríguez, la vive el hijo como hacia su propia persona, lo que incrementa la actitud beligerante con respecto a su madre. O sea, él, que la madre haya sido infiel, lo vive como una traición hacia sí mismo. Como conclusiones, el señor estaba pidiendo la tenencia de sus hijos, lo cual no hay ninguna imposibilidad para esto, y lo que observamos y sugerimos es, ambos progenitores deben comenzar un recorrido terapéutico con orientación familiar, con la finalidad de construcción de la coparentalidad y superación de la violencia vivida, la continuación del tratamiento psicológico de María y el mantenimiento del régimen de visitas, bueno, en ese momento se llamaba régimen de visitas, actual. La agresividad de Juan dirigida hacia su madre hace considerar la posibilidad de vivir como su padre como la más viable al momento actual, y debido a esta situación no debería modificarse la situación de Juan con su mamá hasta tanto transite por un proceso tendiente a permeabilizar su posición en relación a esta, porque si lo obligamos a estar con su mamá, esto podría terminar fatalmente. Bueno, esto ha sido la presentación. Acá les dejo mis datos si alguien lo necesita, mi mail y mi nombre. Y Vani, la verdad que muchísimas gracias. La pericia creo que está más que claro y creo que también se puede ver aclarando esta situación. No sé por qué no dejó de compartir lo mío. Sí, pero que... No, es lo mío, ¿eh? Que no ¿Sí? sé cómo hacer para dejar de compartir. Ahí estamos, genial. Gracias, Lice. Todo lo que se puede extraer en una entrevista que llevaste a cabo para poder formular esta pericia y cómo se puede ver todo un entramado
particularmente con una entrevista, ¿sí? De todo lo Con que es una la entrevista, construcción sí. familiar. Es que a veces es una foto. Las miradas, quién está más cerca, quién se pega contra alguien, quién lo aleja con el codo, con poder observar, saber observar esas pequeñas sutilezas que si todos agudizamos la mirada, todos la vemos. Nada más que nosotros estamos entrenados porque además vemos muchas familias por semana, pero de ahí sacamos nuestra información. Eso es lo más valioso. A veces verlos jugar en la mesa de entradas o nosotros preguntamos a los chicos de la mesa, che, ¿qué viste? No, y si Sí. me pasó tal cosa, listo, eso es diagnóstico. Totalmente. Me acuerdo de Eso nos yo sirve. estando en mesa, las charlas previas a tu llamado. Claro, ella me pasaba el parte y yo ya tenía la mitad de la pericia realizada. Sí, María, bueno, obviamente, muchísimas gracias. Yo la verdad que estuve escuchando, estaba deslumbrado con tu exposición, porque la verdad que el prima del abogado o de la abogada es tan jurídico y que a la vez es tan corto. Verlos de otro enfoque es muy, pero muy enriquecedor. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. A mí me Por gustaría favor. hacerte no sé si tenés algunos minutos más para acompañarnos. Sí, claro. Porque, a ver, para unirlo, ayer nosotros tuvimos una clase especial con otro profesor que es juez de primera instancia, ¿no? Entonces, como para tratar de trazar un puente entre lo que decía Marcos ayer y lo que charlamos hoy contigo. No sé si se dieron cuenta, los que estuvieron ayer y las que estuvieron ayer en la clase, hablamos mucho acerca del daño psicológico, pero en ningún momento supimos decir qué es. Si prestaron atención, estuvimos media hora hablando de daño psicológico, del perito. ¿Qué es el daño psicológico, Variña? Ahí es donde vos tenés que circunscribir qué es lo que querés que te diga del daño. El daño psicológico, uno puede decir, me dejó un novio, tengo un daño psicológico. Claro, tengo una conmoción, tengo un trauma, tengo una molestia, tengo una tristeza. En realidad se refiere al trauma. Ahora, el trauma me lo puede generar un montón de particularidades. Si estamos hablando de trauma, estamos hablando dentro de un proceso laboral, es una cuestión. Si estamos dentro del fuero de familia, por ahí que alguien me haya dejado, configuro un trauma, pero está dentro de otra lectura. Bueno, está bien, perfecto. ¿Cómo seguimos? ¿Qué pedís? ¿Alimentos para los nenes? ¿Qué quieres de la atribución del hogar conyugal? ¿Se entiende? Entonces, el daño puede ser en relación a lo que vos quieras medir. Por ejemplo, Claro. en un accidente, el daño psicológico puede ser que yo no pueda o que me haya generado un trastorno por estrés postraumático, que es un trauma grave, que me impide a mí durante 6 meses o más realizar algunas cuestiones que son básicas para mi supervivencia, como por ejemplo ir a comprar alimentos y trabajar. Ahora, por eso va en función del objeto que vos quieras hacer valer. Claro. ¿Sí? Te lo Sí, pregunto porque intuyo sí. que nosotros manejamos categorías jurídicas y las categorías jurídicas son demasiado estancas, formales, no necesariamente se acoplan a la realidad de las otras ciencias. Claro. Marco ayer decía que en su experiencia los abogados y abogadas cometían el error de preguntar si determinado hecho puntual era la causa de determinado daño o afectación psicológica. Decía que recomendaba que por favor no hicieran esto a los chicos y chicas cuando elaboren sus puntos de pericia. ¿Qué pensás respecto de esto? No entendí la pregunta. Que Marco comentaba que él veía de todos los puntos de pericia que muchas veces los abogados preguntaban si tal hecho, imaginemos un accidente, era la consecuencia directa de cierto, digamos, trauma o alguna disfunción psicológica.
¿Esto vos lo ves en los puntos periciales? ¿Coincidís con Marcos respecto de que no hay que preguntar esto porque usualmente el perito dice que no lo puede determinar con precisión? ¿Qué Claro. forma le darías vos a manera de consejo para los chicos? La verdad que yo no lo veo mal, igual. No sé, te lo estoy diciendo desde mi disciplina. Si vos me pedís que haga como una unión entre un hecho y un trauma psíquico o un daño, por ahí te puedo responder por sí o por no. Eh, no te puedo dar mucho Él más comentaba que a material. veces los peritos psicólogos decían que, bueno, que en realidad la personalidad estaba moldeada por un montón de eventos de distinta índole y que no podían determinar con precisión si tal dolencia era causada directamente por determinado hecho. Entonces como que quedaba en Bueno, un ni está bien, pero ahí vos tenés que ver, por eso es importante pensarlo y desmenuzar. ¿Cuál es la dolencia y cuál es el hecho? Porque yo estoy pensando, por ejemplo, desde un trastorno de estrés postraumático, que es algo medible, que tiene sus características y está, digamos, tabulado. Ahora, eso lo generó algo que sí es medible. Ahora, también te puedo decir, si alguien está estresado, no. Si alguien está estresado, hay una multiplicidad de causas. Por eso digo, por ahí es cuestión de graduación. Yo me Claro. imagino, cuando me preguntan algo así, algo traumático. Porque la Frente a algo otra traumático, que se me Claro, ocurre, a algo por ahí veces más vos no específico. sabés cómo era antes la persona. Yo veo en las demandas que dicen, no, bueno, ahora que choqué, tengo miedo de manejar y me da miedo la moto. Capaz que ya le tenía miedo de antes. ¿Cómo hace para saber si eso es consecuencia directa del accidente? ¿Hay manera de determinarlo? sí, bueno, yo creo que sí. Pero hay que buscar a alguien que sepa y que administre. Ahí sí, por ahí administración de técnicas más específicas. Hay que ver cuánto tiempo estuviste expuesto al estresor. Yo lo pienso en el estrés postraumático, que es algo, una categoría grave, por ejemplo, la gente que vuelve de la guerra, la gente que ha estado en terremotos, la gente que ha vivido un asalto a mano armada. Eso genera determinados síntomas específicos como insomnio, repetición, flashbacks, sensación de estar viviendo el trauma en el momento presente, que son graves. Estamos hablando de una sintomatología grave y que lleva determinado tiempo. Ahora, si alguien te dice, y sí, choqué y ahora tengo miedo a las motos, claro, por ahí lo tenías desde antes. Por eso me parece que es como de graduar qué es lo que querés, qué es lo que querés investigar, dentro de qué marco. Por eso la Porque, importancia de asesorarse con un profesional de la especialidad, porque otra cosa que claro, nosotros tampoco recomendamos desde aquí, desde la cátedra, es hacer los puntos de pericia al revoleo. A veces uno copia y pega de internet, eso es... sonaste, claro. Sí, totalmente. Porque, a ver, Porque por se pierde ejemplo, esto de lo específico que apunta Variña y que venía diciendo respecto de lo claro y lo concreto del objeto que estás pidiendo en el punto de pericia. Porque por exacto, ahí a lo que apuntaba Marcos respecto de la relación causal, en algunos aspectos puede llegar a ser muy amplio, como dice Bari, y por ahí en otros aspectos sí se puede ir al foco y al nexo causal específico de estos traumas postraumáticos, de estrés claro, postraumático. claro. Porque si es algo muy soft y no está bien encarado, bueno, claro, sí, la verdad que no sé. No se puede decir a ciencia cierta si no le tenía miedo antes, o si de chiquito le ocurrió algo que entonces le tiene miedo a las motos. Es multicausal. Otra cosa es si vos lo configuras dentro de un trauma, y ahí sí se puede investigar, y ahí sí tiene una relación causal, porque sí o sí tiene una relación causal, y está tabulado, a eso voy. No es que, Ahí está la clave. Pero hay que claro, encarar con seriedad la confección de los puntos de pericia. claro, exacto. Porque daño psíquico,
todos estamos dañados por una multiplicidad de causas. De hecho, si no, no estaríamos acá. Tal cual. A todos nos falta algo. ¿Quién no sueña con la facultad décadas después de haberse recibido? Eso es daño Totalmente. psicológico, pero de acá a Chile. Eso es daño psicológico. ¿Qué le vas a hacer una demanda a la universidad? No. ¿Alguno no superó algún novio que por ahí tuvo y que lo vamos a demandar? No. ¿Es daño psíquico? Sí es daño psíquico. Porque estamos dañados por eso. Ahora, ¿lo podés tabular y hacer una demanda por eso? No. Ahora, si hubo algo que generó un nivel de energía tal en el psiquismo que vos continuamente sentís que estás reviviendo ese elemento y que soñás y que te vienen imágenes de determinado suceso y que se te va el apetito y que tenés miedo de dormir por tener miedo a soñar de nuevo con eso, ahí estamos hablando de un trauma que sí se debe a algo. Exacto. Bueno, chicos y chicas, no sé si quieren hacer alguna consulta más. Creo que, bueno, ya no le queremos robar más tiempo a Variña, un sábado hermoso de sol para salir a dar una vuelta. Y bueno, y también para que descansen ustedes que han estado bien firmes hasta casi media hora después de la clase. Así que si quieren hacer alguna pregunta, es el momento. Si no, ya la despedimos. Bueno, veo que ya está. Igual hemos interactuado bastante a partir del chat, así que no es que no han participado, lo hemos leído y hemos canalizado las preguntas. Variña, mil gracias. La verdad que no hay palabras para agradecerte Por favor. todos los conceptos que nos has transmitido y experiencias personales. No hay palabras para agradecerte la clase que nos has dado hoy. Espectacular. Eso que Espectacular. no conté lo gracioso, no conté las peleas, no conté sangre detrás, pero la próxima, si quieren, se las cuento. Impecable. Vamos a convocar nuevamente. Queremos que sea una amiga de la comisión. Amiga de la comisión, ya la declaramos en este momento. Perfecto. Muchísimas gracias a todos, que disfruten del sábado y cualquier duda, cuando yo les deje mi mail, me consultan, estoy a disposición de esta comisión, porque de las demás no. Gracias, Variña. Muchas Gracias. Chicos, Variña, muchísimas gracias. A todos y a todas, y bueno, pásenlo lindo. Mil gracias. Gracias, chicos, gracias. Gracias.